Tengo el corazón de duelo. Último tramo de Entre Líneas y como les habíamos dicho, vamos a conversar con Daniel Rodríguez a propósito de un hecho que se conoció en las últimas horas. Ustedes saben, hace algunos días Uruguay fue efectivamente nombrado miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por 2 años. Un nombramiento en el que se venía buscando, en verdad, desde el primer gobierno de Mujica, una candidatura que se acordó en la pasada administración, y ahora Uruguay va a tener que afrontar, o tomar posición, mejor dicho, en temas, digamos, polémicos a nivel internacional, ¿no? Sí, no van a ser las declaraciones de la Cancillería o del Parlamento, no, claro. A veces muy políticas, muy procesadas, no. Va a tener que pronunciarse sobre cuestiones muy complejas y tomar posición, obviamente, a nivel de conflictos internacionales y situaciones políticas realmente delicadas. Bueno, lo he dicho, Uruguay va a ser miembro del Consejo de Seguridad entre los años 2016 y 2017. Es la segunda ocasión en la historia que Uruguay llega a este lugar. Ya lo hizo en los años 65 y 66. Y estamos hablando del segundo órgano de importancia de Naciones Unidas, más allá de lo que es la Asamblea General. En este caso, el Consejo de Seguridad toma decisiones que tienen una implicancia política y un peso pero muy fuerte. Así que por ese lado Uruguay va a estar en un lugar central del panorama mundial. Si te parece, vamos a repasar cómo funciona justamente el Consejo. Para explicar un poco, ¿verdad? Dale. Ilustrar a la gente cómo es que funciona el Consejo. Básicamente es un Consejo formado por 15 miembros de Naciones Unidas. 5 de ellos son permanentes y tienen derecho a veto. Cualquier decisión del Consejo puede ser vetada por Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Francia y Rusia. A ver, esto es la confirmación de lo que fue el orden político que quedó de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Acá están los ganadores de aquel conflicto bélico. Y después están los 10 miembros no permanentes, que rotan cada 2 años, y hay miembros actuales. Y después están los que todavía tienen un año más de mandato. De los actuales vamos a poner a los que fueron electos este año y que comiencen el año que viene, ¿verdad? Uruguay, Japón, Egipto, Ucrania y Senegal. Y les queda un año a Angola, España, Malasia, Nueva Zelanda y Venezuela. El Consejo se puede reunir en cualquier momento, inclusive dentro de las peticiones de Naciones Unidas está que siempre la representación de cada país esté, digamos, full time, alerta para cualquier tipo de encuentro en función de la emergencia de algunas situaciones. Y además es el único organismo de Naciones Unidas cuyas decisiones están obligados a cumplir todos los miembros. Obviamente esto también juega un poco el peso de cada actor. Cuando se trata de los grandes países con poder de veto, no necesariamente ha sido así. De hecho, la invasión de Estados Unidos a Irak fue desoyendo justamente al Consejo de Seguridad. ¿Qué pasa cuando hay una controversia? ¿Cómo se funciona? Bueno, lo primero es recomendar un acuerdo pacífico entre las partes, pero se pueden imponer sanciones económicas, embargos de armas, restricciones diplomáticas, prohibiciones de viajar, rupturas de relaciones y hasta bloqueos. Y además está, por supuesto, la posibilidad de enviar observadores militares o incluso disponer de alguna misión para el mantenimiento de la paz, los cascos azules. Esto es una de las potestades que tiene justamente el Consejo de Seguridad, que además recomienda a la Asamblea General el nombre del secretario general cuando se elige y también, junto con la Asamblea, elige a los magistrados de la Corte Penal Internacional. O sea que tiene muchísimas potestades y decide cosas que tienen incidencia en la política mundial. La elección uruguaya se obtuvo con 185 votos sobre 191 países. Fue en la sesión del pasado 15, ¿no? Exactamente. Esto fue lo que informó la Cancillería, que se tenía reservado el anuncio del representante. Una vez que se confirmara esta votación, Uruguay era el único candidato del bloque de países de América Latina y Caribe. Y vemos ahora justamente el momento en que Uruguay es votado y confirmado para el Consejo de Seguridad. Número de votos obtenidos por el Estado miembro Uruguay, 185. La algarabía de la delegación uruguaya con el vicecanciller José Luis Cancela encabezando justamente la delegación. Hay que decir que Uruguay, por la rotación que se hace de las presidencias, que es una vez por mes cada país, esto se hace a través de orden alfabético en inglés. En diciembre, Estados Unidos, United States, va a ser quien presida, por lo tanto Uruguay,
cuando comience su gestión en el Consejo de Seguridad, ya va a estar presidiendo el mismo en el próximo mes de enero. Así que ya arranca, está con ese cargo la delegación uruguaya. Bueno, y a las pocas horas de esto que veíamos se conoció el nombre, porque el propio Nir Noboa decía que Elvio Rosselli actualmente en Canadá va a ser justamente el representante uruguayo allí, ¿no? Exactamente. Según explicó Nir Noboa, la decisión se tomó en acuerdo con el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Se trata de un diplomático de casi 40 años de carrera dentro de la Cancillería. Rosselli, como decías, está en Canadá ahora, según supimos es de extracción colorada, y va a ocupar el lugar de representante uruguayo, el lugar de Gonzalo Conque, quien en su momento fue el número 3 de Cancillería durante la gestión Almagro, y que, según dijo Nin, trabajó muchísimo para concretar justamente la candidatura y, por supuesto, la elección de Uruguay. Cuando dio a conocer el nombre Nir Noboa, también fue muy enfático en marcar que el equipo de trabajo va a ser muy técnico y no político, y reiteró una vez más su línea de considerar en los puestos clave de la Cancillería a funcionarios de carrera en detrimento de nombramientos políticos, marcando diferencias con lo que era la gestión anterior, pero así lo marcaba el propio Nir Noboa cuando anunciaba el nombramiento de Rosselli. Hemos reforzado nuestra misión en Nueva York y allí hemos puesto un conjunto de hombres y de mujeres altamente calificados, miembros todos de la Cancillería, como no puede ser de otra manera, que sabrán no solamente interpretar oportuna y diariamente cada una de las situaciones que se vayan planteando. Cada una de las situaciones que generan justamente presiones, ¿no? Reconocidas por el propio Rosselli originalmente y por el propio canciller de la República. Exactamente, eso los protagonistas lo están admitiendo, que va a haber presiones, Uruguay va a tener que lidiar con justamente estas situaciones. Nir Noboa se refería a situaciones muy específicas que están hoy en día en la agenda internacional, como por ejemplo el conflicto en Siria, también conflictos que hay en África, el terrorismo internacional, como temas en donde el Consejo de Seguridad va a estar actuando con Uruguay integrando el mismo. Pero, a ver, va a estar Ucrania junto a Rusia en la misma mesa. Es otro conflicto que está abierto a nivel internacional. Claro. Y por ahí lo que se trata es de ver cómo Uruguay puede incidir en las decisiones, de acuerdo a lo que dice la Cancillería, manteniendo su línea de que cualquier conflicto se mantenga un respeto a los derechos humanos, sobre todo de las minorías, y que se puedan buscar las resoluciones pacíficas. Otro de actualidad, el conflicto entre Israel y Palestina, por ejemplo. Exactamente. Y bueno, aquí, por ejemplo, hay que ver que el pasado día 16 se convocó de urgencia al Consejo de Seguridad, justamente por lo que está ocurriendo ahora en las zonas fronterizas de Israel y Palestina, para justamente analizar esta espiral de violencia. Uno de los planteos de Palestina fue la intervención del propio Consejo, algo que Israel tradicionalmente rechaza. A ver, ¿por qué ponemos este ejemplo? Porque es una prueba más para la diplomacia uruguaya. Recordemos que cuando asume esta Cancillería, entre las gestiones que se hacen y los gestos que se tienen, es acercar un poco de vuelta a Uruguay con Israel. Claro. Después de una última etapa del gobierno Mujica, en donde hubo una marcada separación entre estos estados a nivel diplomático y para Israel determinados guiños de Uruguay hacia, por ejemplo, la comunidad árabe. En definitiva, por ese lado hay que ver cómo esas presiones juegan y cómo Uruguay las resuelve. Porque, por ejemplo, también está en el tema de las sanciones, el Consejo de Seguridad, el programa nuclear iraní. Obama está planteando levantar sanciones porque hay un acuerdo firmado y se está impulsando eso. Es algo que Israel no quiere. Bueno, ¿cómo va a lidiar Uruguay con esas cosas? Bueno, son esas presiones a las que aludía Nir Noboa, el tema de Siria. El tema de Siria, claramente, tiene enfrentado a Estados Unidos y a Rusia sobre el cómo proceder y a quién se apoya, si al gobierno de Bashar al-Assad o a la oposición a ese gobierno. No hablamos del Estado Islámico, que es otro actor aparte. Por lo cual, a ver, estamos hablando que Uruguay va a tener un escenario mundial complejo, muy distinto al del año 65-66, y donde además hay 16 sanciones en curso que tiene resueltas el Consejo de Seguridad. De acuerdo a la ONU, esas sanciones están con un comité de seguimiento encabezado por cada miembro no permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que Uruguay seguramente encabeza alguno de estos comités de seguimiento a sanciones internacionales, por lo cual se va a ver en primera fila involucrado en el desarrollo de estas decisiones del Consejo de Seguridad. Bueno, además de las presiones de los países centrales, Uruguay también va a estar en el ojo de la tormenta acá en la región, para ver en definitiva si es que Uruguay representa a la región y ni que hablar en la interna del gobierno, ¿no? Exactamente. Con respecto a la región hay que decir que si bien Uruguay fue electo país miembro del bloque de países de América Latina y el Caribe, no hay otro aspirante. No hay en principio una política de coordinación en cuanto a las decisiones. Esto se le preguntó a Nir Noboa justamente en la conferencia de hace unos días y fue muy clara la respuesta.
Uruguay naturalmente que siempre va a estar buscando los máximos consensos y apoyos posibles para la toma de decisiones, para emitir su voto, y particularmente con el grupo latinoamericano. Pero también le va a poner una impronta propia y personal que es heredera de una historia muy rica en materia de participación en los organismos internacionales, que es insoslayable. El Uruguay va a hacer un trabajo de mucha fluidez en el mantenimiento del diálogo, de la solución pacífica de las controversias, y a veces tendremos que tomar decisiones difíciles que serán tomadas con la máxima apoyatura posible. Porque hay decisiones, Daniel, entre otras cosas, que se están intentando coordinar a nivel de la UNASUR, por ejemplo, en materia de defensa. En materia de defensa está claro que hay muchos avances en ese punto. Y bueno, habrá que ver si dentro de estos 2 años que esté Uruguay ahí en el Consejo, alguna decisión implica o abarca situaciones de la región. Y bueno, hay que ver cómo se equilibran las posiciones que se puedan consensuar a nivel de región con decisiones que pueda tomar Uruguay como parte del Consejo. Pero además lo que decíamos, ¿cómo puede pesar a nivel interno del partido de gobierno la actuación de Uruguay en un Consejo de Seguridad más allá del cariz técnico que se quiere dar al equipo de trabajo? Uno piensa, por ejemplo, en las misiones de paz, que han provocado renuncias y diferencias muy grandes en el Frente Amplio. Resta recordar hace muy poco tiempo la renuncia de 2 diputados, entre ellos Luis Puch, que volvió a asumir su banca después de asumir un nuevo parlamento, por mantener todavía la misión de paz en Haití. A ver, acá está el tema de que, si bien Uruguay, según Perler de Cancela, su vicecanciller, entiende que ya lleva demasiado tiempo la misión en ese país y que debería ya normalizarse la situación política e institucional, todavía está la misión. Muy chica por parte de Uruguay, pero todavía está. Y bueno, ¿cuánto de la permanencia, cuánto del peso que tenga Uruguay en la decisión de mantener o no puede repercutir a nivel del gobierno? Por ejemplo, en la misión en República Centroafricana, que Uruguay no confirmó que aceptará, pero dejó la puerta abierta tras la última visita de Vázquez a Naciones Unidas. Recordemos que además Uruguay está en el Sinaí como observador y también en la República Democrática del Congo con tropas. Así que acá hay un tema de cómo puede pesar a nivel del Frente Amplio, también cuando haya una denuncia, por ejemplo, de abuso o de mal comportamiento de las tropas, como ha ocurrido anteriormente. Sí. Bueno, ¿qué hace Uruguay, no solamente como país, sino también a nivel del Consejo de Seguridad, y cómo esto pesa en la interna del Frente Amplio, donde hay mucha resistencia en algunas misiones? También es un tema que estará en el equilibrio de Uruguay. Pero como decíamos en el final, reiteramos lo del principio, ¿no? Termina siendo un logro de la administración Frente Amplista que quiso tenerlo desde el arranque cuando asumió Tabaré Vázquez. Exactamente. En el primer gobierno Vázquez no se pudo dar. Uruguay intentó ser candidato, pero ¿qué pasa? El consenso no se lograba por el conflicto con Argentina, recordemos, plena época de las diferencias por Bosnia. Entonces, en aquel momento se dejó de lado esa posibilidad, pero se siguió trabajando en el gobierno de Mujica y ahora se concreta este nombramiento a nivel de Naciones Unidas. Bien, gracias Daniel. Y hasta aquí llegamos, amigos, es con mucho gusto que como siempre los invitamos para el próximo lunes, aquí en el 20 a partir de las 22 horas. Que pasen muy bien y que tengan como siempre una muy buena semana. Chau, chau. Tengo una mitad que me dice la verdad y otra que no me deja salir de este juego. Tengo labios que se secan, tengo una guitarra vieja